Hola, mi nombre es Juan Pablo Mesa Mejía y hoy hablaremos sobre la terapia genética y cómo ésta promete transformar la medicina. Las células son componentes básicos de todos los seres vivientes. Es importante tener en cuenta que el cuerpo humano, al igual que el cuerpo animal, está compuesto por billones de ellas. Al interior de las células hay miles de genes que proporcionan información para la producción de proteínas y enzimas específicas que conforman los músculos, los huesos y la sangre como tal, lo que a su vez apoya funciones corporales tales como son la digestión, también la producción de energía y asimismo el crecimiento. Los genes en las células de nuestro cuerpo y de los demás seres vivos, es decir, los animales, desempeñan una función importante en la salud. De hecho, un gen o genes defectuosos pueden generar una enfermedad. En este punto es importante recalcar que por décadas los científicos han estado buscando maneras de modificar genes o de sustituir genes defectuosos con genes saludables, con el fin de poder tratar, curar o prevenir una enfermedad o una afección médica. Pero, ¿qué es la terapia genética y cómo funciona? Teniendo en cuenta lo anterior, la terapia genética se podría definir como aquella técnica experimental para tratar enfermedades mediante la alteración del material genético del paciente. Con mucha frecuencia, la terapia genética consiste en la introducción de una copia sana de un gen defectuoso en las células del paciente. La idea es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad, para que esa célula se recupere y cobre su normalidad. De igual forma, la transferencia del material genético se suele realizar mediante el uso de vectores virales, que utilizan sus capacidades biológicas propias para entrar en la célula y así poder depositar el material genético. Pero entonces ustedes se preguntarán cómo saber si un vector es adecuado o no. La respuesta es muy sencilla, ya que la gran diversidad de situaciones en las que podría aplicarse la terapia génica hace posible la existencia de un solo tipo de vector adecuado. Sin embargo, pueden definirse las siguientes características para un vector ideal. La primera sería que éste sea reproducible. La segunda es que permita la inserción del material génico sin límite de tamaño. La tercera es que pueda permitir la transducción tanto en las células en división como en aquellas que no están proliferando. La cuarta es que carezca de elementos que induzcan a una respuesta inmune. También que sea inocuo o que sus posibles efectos secundarios sean mínimos. De igual forma, que sea fácil de introducir y almacenar. Siguiente, que se pueda reconocer y actúe sobre células específicas. Y finalmente, que posibilite la integración del gen terapéutico en un sitio específico del genoma. Llegamos al punto donde tanto las enfermedades genéticas hereditarias como los trastornos adquiridos pueden ser tratados con terapia genética. Ejemplos de esos trastornos son las inmunodeficiencias primarias, es decir, que son genéticamente determinadas y pueden ser hereditarias, donde la terapia genética ha sido capaz de corregir la presentación de la enfermedad, o el cáncer donde la terapia genética aún está en fase experimental. Existen dos tipos de terapia genética, una de ellas es la terapia genética somática y la otra es la terapia genética germinal. Por un lado, la terapia genética somática es aquella que se realiza sobre las células somáticas de un individuo y esta a su vez se subdivide en dos. Una es la terapia in vivo y la otra es la terapia ex vivo. Por un lado, la terapia in vivo es aquella donde la formación celular tiene lugar dentro del paciente al que se le administra la terapia, consistiendo en administrarle al paciente un gen a través de un vehículo, o sea, a través de un virus, el cual debe localizar las células e infectar. Sin embargo, el problema que presenta esta técnica es que es muy difícil conseguir un vector que localice a un único tipo de células diana. Por otro lado, la terapia ex vivo es aquella formación celular que se lleva a cabo a partir de una biopsia del tejido del paciente y luego se le trasplanta a las células ya transformadas. Ocurre fuera del cuerpo del paciente y este tipo de terapia es mucho más fácil de llevar a cabo y permite un control de una u otra forma mayor. Esta técnica está casi completamente reducida a las células hematopoyéticas, pues estas células son cultivables.
Y no menos importante, llegamos a la terapia genética germinal. Y esta se realizaría sobre las células germinales de un paciente, es decir, óvulos en hembras o mujeres y espermatozoides en machos u hombres. Por lo que los cambios generados por los genes terapéuticos serían hereditarios. No obstante, por cuestiones jurídicas y éticas, esta clase de terapia genética no se lleva a cabo el día de hoy. Como datos importantes, tenemos que la terapia genética apareció a partir de la década de 1970, y esto surgió con el fin de tratar enfermedades de carácter genético, donde sus primeras pruebas se dieron con virus, las cuales fracasaron. Tuvieron que pasar 10 años más tarde para que se intentara tratar la talasemia usando betaglobina. Pero, en este caso, el éxito fue en modelos animales, aunque en humanos nunca se pudo usar. Como otro dato curioso, es que antes de que una compañía pueda lanzar un producto de terapia genética al mercado para el uso en humanos, este producto debe ser puesto a prueba para garantizar no solo su seguridad, sino también su efectividad, de modo que los científicos de la FDA, es decir, la agencia del gobierno de los Estados Unidos, que son los responsables de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos, puedan considerar si los riesgos de la terapia son admisibles a la luz de los beneficios. Finalmente, la terapia genética promete transformar la medicina y generar opciones para aquellos pacientes que viven con enfermedades difíciles e incluso incurables. A medida que los científicos continúan logrando grandes avances en este tipo de terapias, la FDA está comprometida a ayudar a acelerar su desarrollo mediante sus análisis oportunos de tratamiento innovadores que puedan salvar vidas.